Hola amigos, bienvenidos a Onda del Misterio. Bueno, esta vez les traemos un programa que le podríamos llamar el Roswell de Bolivia. ¿Por qué? Porque lo que sucedió en Bolivia, exactamente en Mamora, tiene relación, es muy parecido a lo que pasó en el caso Roswell, que ya todos ustedes lo conocen. Una nave aparece en el cielo envuelta en llamas y se estrella de una forma atroz, de una forma que toda la luz de ese pueblo, que más o menos eran unas 800 personas en ese tiempo, y que todos los vidrios de la casa explosionaron, bueno, y mucha gente apareció con señas en su cuerpo como que los hubieran quemado, como alguna tipo de energía tal vez nuclear o algo así. Pero se dice, y mucha gente lo comentaba en ese tiempo hasta el día de hoy, porque ya la gente son muy mayores, que vieron seres, tres seres que salían de esa nave que se había estrellado. Y uno de ellos, en particular, iba con una pierna rota y que la persona que lo describe dice que no tenía sangre, que el líquido que salía de su pierna era como un líquido aceitoso, medio verdoso, rojizo, y que no tenía nada que ver con la sangre. ¿Será porque son seres de otros planetas, seres extraterrestres, o quién sabe de dónde vienen, o qué eran, o tal vez, quién sabe si eran robots? Pero para no adelantarles toda la historia, tenemos aquí a una persona que ya ustedes conocen, es amigo de la casa, ya estaba con nosotros, que es nuestro amigo Juan Carlos Aliaga, desde Bolivia. Él nos va a relatar todo lo que sucedió en ese tiempo en el supuesto Roswell de Bolivia. Bienvenidos amigos y bienvenido don Juan Carlos Aliaga. ¿Cómo están amigos del programa? Gustosamente acompañándoles una vez más acá en este distinguido programa. Bien, el día de hoy es bastante interesante la temática que vamos a tratar, pero hagamos un poquito de rememoración de hechos OVNI o UFO Crash que se llama a nivel internacional. Tal vez muchos conozcan y tal vez algunos nuevos que tal vez no conozcan. Exacto. UFO Crash técnicamente se llama el impacto o choque de una nave alienígena en nuestro mundo. Y han sucedido muchos eventos desde el pasado, se sabe 1932, ha sido uno de los primeros catalogados en Alemania. De ahí han sacado tecnología los alemanes, o sea, los nazis en este caso, para poder hacer sus famosas bombas, armamento, etcétera. Entonces ese sería el primero catalogado. Luego está el otro que se lo conoce mundialmente, está por las películas, es el UFO Crash de Roswell, Nuevo México, en 1947. Entonces son eventos que han sucedido y que nos hace notar de que no estamos solos en el universo. Ahora, hablando netamente acá de Bolivia, muchos desconocen, tal vez inclusive compatriotas míos bolivianos, tanto prensa y gente común y corriente que siempre nos sigue por internet, es algo novedoso. Ocurre que en el 6 de mayo de 1978, un atardecer cuenta la historia, ya, de que vieron al sur de Bolivia, que es Tarija, o sea, con frontera con la Argentina, pasar un objeto con llama y también con una cola de humo, o sea, como que estuviera en desperfecto. Se fue a estrellar justo en La Mamora, que es un pueblo en ese tiempo muy pequeño, La Mamora. Es un pueblo minero. No, es un pueblo de ganadero porque está al sur de Bolivia, no hay minas, Okay. ¿ya? Es un pueblo muy pequeño, bueno, en ese tiempo era muy pequeño, ¿ya? Y al otro lado estaba la frontera, o sea, estaba Aguas Blancas, Argentina. Al impactar el aparato hizo temblar, o sea, hubo un sismo que aproximadamente fue entre 4.6 grados Richter, que se registró en ese entonces, y lo que se dijo al principio que había caído un satélite ruso, se había dicho un satélite norteamericano. En ese tiempo estaba en el gobierno Hugo Banzer Suárez, o sea, un dictador de la época de los 78, ¿ya? Y este señor, como no había control militar ni policial, o sea, que de respeto a nuestro país, permitió primero que se haga un cerco militar que se llama zona militar, declararon la zona de La Mamora zona militar, ya, esa noche. Y de ahí los pobladores fueron prácticamente hechos a un lado para que no lleguen al lugar, porque esto está, el cerro El Zaire se llama, o sea, la localidad se llama La Mamora, y el cerro donde impactó se llama el cerro El Zaire, ¿ya? Donde dejó un zanjón, o sea, un hoyo grande, donde hubo el impacto. A los pocos días ya vinieron técnicos de la Universidad Boliviana, la Universidad Mayor de San Andrés,
ya técnicos nucleares, porque existía en ese tiempo. Luego vinieron gente de la Misael Saracho, que es la Universidad Estatal de Tarija, o sea, justamente donde cayó el aparato, donde dijeron que no había peligro de radiación ni nada, y lo dejaron, es que tampoco habían técnicos espaciales, ¿no?, en ese tiempo. Y luego a los pocos días pidieron ayuda ya la Argentina, porque Bolivia no tenía la tecnología ni nada. Ya entonces pidió la Gendarmería Nacional Argentina hacer la investigación dentro del territorio boliviano, y también llamaron a gente de afuera, o sea, no sé si se acuerda, tal vez le menciono, y falleció el año 2005 el señor Bob Pratt, es un británico que Sí, llegó a escuché Bolivia ya. Entonces este señor hizo la investigación independientemente de lo que los técnicos que vinieron, ya hizo la investigación desde un punto de vista netamente espacial o cósmico, se llamaría. Y también aparecieron ahí técnicos de accidentes, expertos en accidentes de aviones. Toditos descartaron que fuera un avión, toditos descartaron que fuera un meteorito, un misil, porque inclusive hicieron cálculos, si quisiera, por eso ahí también tiene que ver mucho con el conflicto que tenemos con Chile, ¿no? Si es que Chile hubiera lanzado un misil, en ese tiempo no tenían la tecnología los chilenos, hubieran lanzado otro tipo de, digamos, misil, y cosa que no tenía, entonces se descartó un misil chileno sobre territorio boliviano. Entonces la conclusión se llegó es que no había nada terrestre. De ahí vinieron ya a los pocos días aproximadamente entre el 9 y 10 de mayo de ese entonces, de 1978, expertos de la NASA, y le facilité ahí unos recortes que seguramente sí, que aquí los estamos mostrando ya. Sí, ahí están los recortes donde aparecieron técnicos de la NASA, y también vinieron otras personalidades, o sea, técnicos en nucleares y otro tipo de asuntos, donde llegaron a la conclusión de que sí, efectivamente, ese aparato no es terrestre. Por eso participó la NASA. Y después, casi al finalizar para acceder al lugar, vinieron los militares norteamericanos. Eso fue entre el 15, 16 y 17 de mayo de ese año, donde vinieron los militares. Y hay dos nombres, es para acordarse. Es el mayor Simmons, no, el coronel Simmons, y el mayor John Hayde de la Fuerza Aérea Norteamericana, donde ellos fueron los encargados con un pequeño grupo de militares, soldados norteamericanos, y participaron soldados bolivianos en, digamos, rescatar el aparato, y posteriormente se lo llevaron a los Estados Unidos. Entonces, es el primer caso documentado. Yo le digo, esto no es que, digamos, se haya hecho investigación en Bolivia, sino ha hecho la Gendarmería Nacional Argentina, y toditos los datos que yo tengo, aparte de estos recortes de periódico, pertenecen a la Argentina. Lastimosamente, ningún periódico boliviano lo ha demostrado en ese tiempo, ni ningún otro, digamos, país. Simplemente por lo que estábamos vecinos ahí, se ha logrado determinar que la Gendarmería Nacional Argentina era la más capacitada de poder hacer ese movimiento, digamos, de soldados y todo aquello, para poder visualizar a ver qué sucedía, porque en ese tiempo, lastimosamente, en nuestro país, o sea, Bolivia, tanto el ejército y policía o gente de rescate no era capacitado, o sea, dependíamos mucho. Si había un desastre, tenía que venir helicópteros argentinos, chilenos, paraguayos, de donde sea, para hacer rescate, digamos, en caso de desastre, ¿no? Y en este caso ha sucedido un hecho de otra naturaleza, pero que sí, efectivamente, han tenido que participar otra gente foránea. ¿Para qué? Para hacer la investigación y llevarlo, en este caso los norteamericanos, también el aparato a los Estados Unidos. Don Juan, una pregunta. Prácticamente el aparato que cayó y la explosión que hubo, dicen que fue más o menos unos 150 kilómetros a la redonda, que se esparcieron muchas partes. Ahora, de toda esta gente que vivía en ese pueblo, que era aproximadamente unas 800 personas en ese tiempo, mucha gente tiene, aparte que vieron cuando cayó, pero gente tiene que haber quedado, aunque sea con muestra o algo de ese aparato, o vieron, o muchos testigos, porque el aparato mientras cayó, mientras llamaron a todas estas personas, mientras llamaron a Argentina, vinieron de Estados Unidos, tiene que haber permanecido en el sitio hasta que fue removido por los norteamericanos. Entonces, y yo tuve... Sí, dígame. Sí, yo tuve la oportunidad de hablar casualmente, así como con usted,
con una persona particular, o sea, yo le estaba comentando de otros asuntos y justo él me dijo, yo soy de La Mamorra en Tarija, y él, bueno, yo ahorita tengo 45 años, en ese tiempo yo tenía mis 7 años de edad, ¿no? Y el señor era ya un poquito mayor, digamos, que él me dice, yo tenía en ese tiempo mis 15 años, él me cuenta, y yo pude ver, me dice, que, o sea, se vio el impacto y mis papás me dijeron que no salga, él me dijo, ¿no? Que no salga. Y porque habían visto, según lo que el señor cuenta, que sus padres le habían dicho, vimos unas criaturas saliendo, porque es un lugar lleno de plantas, todo aquello, o sea, hierba, unas criaturas con aspecto amarillento, o sea, piel amarillenta, pero con unos trajes azules metálicos, que se perdieron hacia la selva, o sea, hacia el fondo. Algunos han debido estar heridos, me dice, porque no entendíamos qué eran todas esas cosas, él me cuenta. ¿Pero no dijeron exactamente cuántos eran? Se los vieron pasar 3, o sea, uno parece más herido, mal herido, y los otros 2, o sea, caminando muy lento. Y él dijo, no sabe, porque eran niños, ¿no? O sea, muchachos, y les hicieron tener miedo. A los pocos días vinieron los militares bolivianos, o sea, a las horas, una hora, 2 horas, 3 horas, porque había un puesto militar ahí. Les dijeron que se callen y que no hablen a nadie. Y de ahí vinieron ya los militares norteamericanos, donde les dijeron que también no tenían que hablar, sino se iban presos, lo que les habían dicho. O sea, entonces, asustaron a la gente, a la población. Sí, en otras palabras, el aparato no se destruyó, o sea, no ha habido fragmentos. Seguramente que se estrelló, impactó, se hizo tal vez como un acordeón, pienso yo. Y de ahí los seres que han salido malheridos. Ahora no se sabe si han rescatado cuerpos o no, porque cuando vinieron los militares norteamericanos, ya cuenta la historia esta, ya se dice que llegaron, lo taparon totalmente con bolsas, con cosas ahí que ellos tienen, y no dejaron ver a nadie, pero tenía el tamaño, dice, de 2 jeeps grandes, bueno, lo que dicen, y bueno, vaya a saber qué tipo de jeep, ¿no? Si son militares sí, o los actuales, ¿no? Entonces eran 2. O sea, prácticamente pienso yo por la estatura que ellos mencionan, señor que en ese entonces muchacho, eran de baja estatura, pero yo le dije, no son, o sea, yo tenía unas fotos de los extraterrestres cabezones, ¿no? Él me dijo, no, tenían aspecto nuestro, eran de cabello un poco rubio, o sea, cabello rubio, color oro, ¿ya? Y tenían trajes de color azul metálico. Entonces, ese es el relato. Ahora, había uno que arrastraba su pie, dice, y que dejaba una mancha sin color, o sea, medio acuosa, no tenía, digamos, sangre como nosotros tenemos. Y los otros 2 se adelantaron y se perdieron hacia el fondo, donde había hierbas. Eso es el relato. Entonces, en otras palabras, pienso que tal vez han muerto las criaturas, han debido hacer un rastrillaje y se los llevaron. O sea, eso ya es especulando, pero generalmente eso hacen los militares, ¿no? Claro, como lo que pasó en Roswell, lo que ha pasado en diferentes partes, cada que cae esto, pero lo raro, o sea, lo que yo siempre me pregunto es una cosa: cualquier ovni que caiga, cualquier objeto volador de estos que cae en cualquier país, siempre los americanos como que tienen la potestad de llegar, como que ellos saben lo que ha pasado, llegan, tienen el mando de hablar con los militares, lo que sea, que todo el mundo se aparte, que llegaron ellos y ellos toman posesión del aparato. Y nadie, como en este caso en Bolivia, ni siquiera el gobierno decir, no, esto es propiedad nuestra, cayó aquí y se queda aquí para ser investigado aquí. O sea, siempre hacen esto. O sea, en todas partes del mundo, nadie ha dicho en algún país, alguna nave que ha caído, esto se queda aquí, es prácticamente posesión nuestra y aquí se investiga. Llegan ellos y se llevan todas las cosas. Ha pasado en España, ha pasado en muchas partes. Pero otra pregunta, que en lo que estaba leyendo, había un doctor que dice que él fue al sitio y que vio y logró ver, creo que era uno de los doctores de la Fuerza Aérea, y logró ver, dice que, como usted decía, la nave nunca se desintegró, estaba intacta y que era muy brillante y que donde cayó todo había quedado todo como una desolación, todo arrasado. Ahora, ¿se acuerdan el caso Roswell? Que la persona que sacó el material decía que era como papel. Entonces, en el caso Roswell sí se desintegró la máquina, sí se dañó, pero que acá la máquina decía que él vio que era tan brillante que todo estaba desolado, pero que estaba intacta la nave, que había muchos vidrios que explotaron de las casas aledañas, pero la nave estaba intacta. Ahora la pregunta es, cuando se llevaron, usted que conoce el lugar, usted que está en su país, ¿qué tanto para llevarse una nave de esa
por dónde tendrían que pasar ellos, si se la llevaron terrestremente o se la llevaron por helicóptero, ¿cómo fue? Bien, el relato se dice es que han sido por esos helicópteros con dos hélices, turbohélice me parece que le llaman los militares, que están Ya. ahí al servicio de las Fuerzas Armadas. Ahora, el lugar es bien diferente. Esto está justo, actualmente hay una carretera que conecta, o sea, por todas las poblaciones hacia las fronteras se ha hecho muchas carreteras, hay acceso. En ese tiempo los pobladores comentan que no había carretera, había que entrar a territorio argentino para volver a ingresar a territorio boliviano hacia el lugar del impacto. No es que, digamos, de Bolivia llegaban y se distribuían ahí directamente, porque en ese tiempo no había carreteras buenas y eran como de mula, o sea, senderos de mula o de caballo, nada más. Pero entonces, ¿qué sucede? Actualmente hay digamos, la facilidad de poder llegar a los lugares, en este caso la Mamora, todos, pero en sí el Cerro El Zaire está más allá, o sea, no está sobre la carretera, prácticamente está hacia donde es un montón de hierbas, un montón de plantaciones, o sea, plantas, o sea, es casi como una pequeña selva, o sea, no hay acceso directo porque es selvático y hay que subir. Ahora, el zanjón en ese lugar es como una herida, cuando uno se hace en el brazo, lo que queda una marca, idéntico, pero no volvió a crecer en ese sector plantas. El resto sí está lleno de vegetación de todo tipo, pero en ese sector es como una cicatriz que hubiera quedado. O sea que Ya, hasta el día de hoy no nace nada ahí. Nada, es como que hubiera caído rebotando, digamos, ahí, ahí, y se quedó el zanjón, o sea, no es una abertura grande, se quedó pelado. Es como cuando uno tiene pues, el pelo aquí, ¿no? Igualito, ¿no? O sea, Claro, y se queda le una dan un marquita golpe que no, y ahí no le crece nada. igual, y parecido, ¿no? Entonces, ese lugar no crece. Ahora, tampoco se ha hablado de radiación o qué tipo de elementos haya tenido la nave que evita que vuelva a crecer digamos, hierba, porque La se ve vegetación, que claro. la tierra está, las piedras están medio cristalizadas, o sea, no es tierra, no es es como cuando hay vidrios, ¿no? Idéntico, pero sí desmenuzadito, pero no es que, digamos, hayan trozos de vidrio o que se haya quemado la arena, no, sino así, fragmentitos de la superficie misma, pero el resto hay plantas. Ese es el detalle, o sea, ya no es, digamos, imposible llegar al lugar. Y yo quise conversar inclusive con el mismo gobernador de Tarija, porque es la jurisdicción de él, para hacer inclusive un museo sobre el asunto. Y la verdad, como muchas cosas aquí en nuestro país, no le dio la gana, así de sencillo, porque yo sé, claro, es otro tema, ¿no? Pero ahí en Brasil, ahí es el caso Varginhas, creo que fue el 99, 2000, donde sí, efectivamente, cayó una nave, rescataron la nave y se quedó en el Brasil. Y hicieron un museo igual que en Roswell, todo aquello, algo muy bonito, divertido, algo temático sobre esto, ¿no? Pero aquí en Bolivia no le... Sí, porque la frontera está ahí, hay un río Bermejo que divide Bolivia con Argentina, y ahí está, los argentinos como que quieren hacer algo en territorio argentino, ¿no? O sea, ellos por su lado para decir cayó un objeto en Bolivia, pero también se dice, hay otro relato argentino donde dice que hay otra nave que cayó justamente a las pocas horas o pocos minutos después de la otra. Entonces parece que cayó en territorio boliviano uno y en territorio argentino otra, o sea, son dos naves que cayeron. Ya ellos ya hicieron sus cosas en su territorio. Y los últimos comunicados que la Argentina como Estado mandó hacia Estados Unidos justamente es que dicen, se descarta que sea un satélite norteamericano, se descarta que sea un satélite ruso y prácticamente vendría a ser un objeto de procedencia espacial, o sea, que no corresponde a nuestro mundo. Eso es lo que los últimos comunicados de argentinos, porque Bolivia nunca mandó ningún comunicado oficial ni de Cancillería ni de Estado a los Estados Unidos pidiendo ayuda. Fueron los argentinos que pidieron eso para poder colaborar con Bolivia. Porque ahora, no sé si usted también tiene que conocer el caso de Monte Grande en Argentina, que recién ahora cumplió años también de eso, que también allá se dice que cayó también una nave y yo antes de empezar el programa le explicaba que hay personas que tenían la prueba de un pedazo como hielo, pero que al mismo tiempo ese hielo no se derretía, sino que se deshacía, o sea, se hacía como polvo. Entonces, pero mucha gente después dijo que eso era una gran farsa, que fue también una explosión por medio de un ducto de gas. Pero siempre, cada que pasan estas cosas, los gobiernos se prestan para desmentir lo que la gente ha visto. Ahora, en el lugar allí en Bolivia,
las personas de ese tiempo, que todavía tiene que existir mucha gente todavía en esa área que todavía viven ahí o se mudaron, pero muchas personas tienen que haber sufrido algún tipo de trastorno, alguna enfermedad, alguna cosa. ¿Usted no tiene información sobre eso? La mayoría de los habitantes de esa región actualmente son ancianos ya, que se acuerdan muy vagamente, y los que eran muchachos, como lo que le comenté, es que les metieron miedo. Ahora, lo que sí comentan a las personas que ya, o sea, él era el que le comenté, era un muchacho en ese tiempo, ¿no? Ahora Claro, ya es sí. un hombre mayor. Ya, la gente que ahora actualmente es anciana, se fueron a diferentes partes del país porque había mucha pobreza, esa es la realidad, pero los que quedaron, el señor este me comentó que ellos tenían una marca, o sea, en la piel, que es como una quemadura, que a los pocos años se fue pelando ya, o sea, volviendo algo natural, pero eso sí, murieron muchos animales, o sea, perros, gatos ahí, más que por el impacto, me parece o sea, se asustaron de tal manera que les dio paro cardíaco, o sea, eso es lo que se relata, o sea, no es por una quemadura, sino es por la emoción, digamos, o sea, por el estrés mismo, entonces han debido fallecer, es lo que comentaba este señor en ese tiempo. O sea, la gente mayor se les peló la piel y estallaron las casas vecinas de colegios, todo, porque era en la tarde, era a las 16:30 hora boliviana. Entonces, casi entrando casi el atardecer y la noche, ¿no? Entonces, se sacudió y de ahí se quedaron sin luz prácticamente los pueblos cercanos de ahí, o sea, no hubo energía eléctrica. Porque mire, ahora en los últimos días, en Puerto Rico hubo un apagón después de una gran explosión. Entonces, hay muchas personas que comentan que la explosión fue directamente en el mar y después de esa explosión se fue la luz y la central eléctrica se incendió. Pero la gente que vive cerca de la central eléctrica nunca escucharon una explosión ahí dentro. La explosión vino de otra parte que mucha gente la escuchó y se fue la luz. Pero asimismo todo quedó callado y dijeron que era por la antigüedad y que no le han hecho mantenimiento a la central eléctrica. Ahora, volviendo al caso acá en su país, en Bolivia, yo lo que digo, si esta gente, la gente que vio eso, me acuerdo en Roswell, muchas personas que se tienen partes de metales o algo, pero alguien se pudo quedar con algún metal o algo diferente en la tierra, algo que haya pasado, alguien que usted sepa que logró quedarse con eso. O sea, voy a ser bien claro, en este caso nadie me pudo dar razón si es que alguien se quedó. Sabemos que hay un miedo, puede pasar 20 años, 30 años, en este caso ya 38 años del hecho, pero digamos que alguien diga, mire, yo lo tengo tal cosa, y es difícil, porque tienen miedo, ¿ya? O sea, habría que ver quién está predispuesto a aquello. Sabemos que en la actualidad, con esto del internet, ya a los nietos de ellos o los hijos van a decir, bueno, sí, efectivamente mi papá o mi tío lo tiene esto, ¿no? Tal vez, pero los antiguos, o sea, los abuelos o los papás de ellos no lo van a dar, o sea, la gente originaria del lugar, por miedo. Y parece que han hecho un rastrillaje, o sea, se llevaron unos fragmentos grandes o el aparato que me parece que no se destruyó, porque hubiera quedado en todo lado regado, claro, esparcido cosas, y no quedó, simplemente se fue a impactar y quedó ahí. Tal vez haya habido algunos fragmentos, como tornillos, si queremos llamarlo así, algunas cosas, piezas pequeñas, pero no creo, o sea, no ha habido un reporte de aquello, o sea, que digan, bueno, sí, yo vi tal cosa, no, lastimosamente no ha habido. Pero tal vez personas que vayan a ver este video, bolivianos, que sean hijos de ellos o nietos, tal vez, van a decir, sí, me contó mi papá o mi abuelo que tiene un fragmento de tal cosa, ¿no? Porque usualmente tiene radiación, porque debe tener algún tipo de energía que hace que se movilice estos aparatos, ¿no? Entonces, sería también de mucho riesgo que tenerlo tantos años, puede producir cáncer o puede producir otro tipo de enfermedades, ¿no? Claro. A veces hay un miedo y el desconocimiento dice, bueno, lo botaré, ni qué voy a hacer con esto, ¿no? Eso, en cambio, ahí en Roswell el que lo agarró era un militar. Era un militar, claro. Más o menos, ¿sabe? Están entrenados. A no ser que los militares bolivianos lo tengan y no dicen mucho, ya, entonces, porque tienen el miedo, tienen ese algo secreto de Estado, ¿no? Entonces, para que no se sepa la verdad, ¿no? Entonces puede ser una opción, pero hasta el momento, para serles sincero, nadie reportó, digamos, que yo tengo un pedazo de esta nave y qué sé yo, quiero que se lo analicen, no ha habido. O se lo llevaron, y me parece que tal vez los argentinos lo tienen, porque como le digo, el acceso a la población boliviana para llegar al lugar, en ese tiempo, había que entrar territorio argentino y
otra vez salir de Argentina y volver a Bolivia por otro lado, casi haciendo un círculo. No había una carretera directa. Actualmente sí hay, pero me parece que si es que lo han llevado fragmentos, deben ser los argentinos de la Gendarmería Nacional Argentina, que ellos deben tener en algún sitio, no nosotros los bolivianos, lastimosamente. Claro, lastimosamente, claro, porque ellos llamaron a los argentinos y fueron los primeros que comenzaron a estudiar el objeto. Ahora, Claro. la misma persona que contaba esto, que vio los tres, estos tres seres que iban caminando, y uno de ellos que parece con más averiado, o sea que tenía la pierna dañada. ¿Alguien más pudo ver eso? ¿Alguien más habla en alguna parte de que vieron estos seres? ¿O si después vieron alguna nave o alguna luz que los recogieron? O sea, ¿no se sabe nada Eh, más de ellos? Lo que se sabe, no solamente de este señor, sino en general del lugar, que ese día, como ha sido del 6 de mayo hasta el 16, 17 de mayo, casi unos 10 días enteros, en todas esas noches, tanto el territorio argentino y territorio boliviano se vieron luces, eso es lo que se relata, de diferentes colores, posándose, saliendo, entrando o tratando de ubicar algo, las naves. Y mientras los militares hacían su guardia, tanto argentinos y bolivianos los que estaban, veían esos objetos, pero no se sabe si se llevaron criaturas o no. Pero sí lo que el señor este que me comentó, que las criaturas que estaba una malherida no salía sangre, o sea, no se veía un tono rojizo que haya manchado de rojo, sino era como una marca aceitosa. O sea, que dejaba, o sea, como él me decía, como del aceite de los frenos, igualito, así, Yeah. así digamos, aceitoso, pero que no manchaba totalmente, entonces, porque iba Wow. arrastrando una pierna. Entonces, ese es el relato. O sea, en otras palabras, ellos deben tener otro tipo de sistema. Nosotros somos Claro. hierro, por eso hasta los médicos nos dicen que tomemos hierro para la anemia, Exacto. porque en hierro es nuestra sangre, ¿no? Y tenemos magnesio y potasio, ¿ya? En cambio, ellos deben tener otros elementos químicos en su mundo, que tal vez su alimentación es de otra manera, o tal vez podrían ser androides también, ¿no? O sea, uno ya Claro, especulando, ¿no? exactamente. Pero Ajá. entonces, estas criaturas, al estar dañados, por ahí ha ido dejando, murió o se apagó si es que hubiera sido un androide, y seguramente se los llevaron. Ahora uno se pregunta, y tal vez usted lo ha hecho, ¿no? ¿Por qué estas naves, siendo de la más alta tecnología, ya han tenido este tipo de accidentes? Porque uno dice, vienen del espacio, miles y millones de años luz, y de Exacto. pronto vienen aquí a la Tierra a estrellarse como un vehículo cualquiera, digamos, ¿no? De una carretera. Es Entonces, verdad. mi punto de vista muy personal es que son tan, digamos, somos tan imperfectos en el universo, hasta nuestra tecnología nos falla. Nada raro que se hayan alejado de su nave madre y que no había la conexión, digamos, de comunicación o quien les guíe, y cayeron, porque no son naves grandes, son naves exploradoras, digamos, Sí, de son 4 naves o 5 pequeñas, claro. individuos, igual que ha ocurrido en Roswell, ¿no? Entonces por ahí perdieron contacto con su nave principal y se desplomaron, porque no creo que haya habido un misil, o sea, de donde sea ruso, ahí en Roswell, o de pronto otro tipo de tecnología que haya hecho que se precipiten estas naves, ¿no? Ha debido ser una falla técnica de las naves, es por eso que se precipitaron, porque no hay otra explicación. Claro, porque según las historias, lo que cuenta mucha gente, gente rusa y gente americana, después de que lo del caso Roswell, y también en Rusia, que por ahí anda un video, se dedicaron ellos a cazar ovnis, porque ya comenzaron, cuando cayó esta nave, ya comenzaron ellos a hacer la retroingeniería, se interesaron en la tecnología que ellos traían, y entonces de un momento a otro comenzaron ahora a capturar los ovnis, ver la forma de derribarlos para comenzar a analizarlos. Ahora, si esto, imagínense cómo, si en el caso que usted o yo hubiéramos visto a estos seres que van malheridos, enseguida uno va y toma muestra de la sangre, de la supuesta sangre que tiene. Pero en ese rato la gente tal vez nos asustamos y no lo hacemos, pero no se sabe qué Ah, pasará. Pero tienen que haber dejado un rastro para poderlo seguir, o como dicen, las naves que en la noche, mientras estaban todos los militares ahí, trataban de salvarlo o recobrar algo, o la misma nave que se había estrellado, porque o algo importante llevaban ahí, porque ahora nunca, o sea, nunca sabremos, porque quedó en manos de los norteamericanos, se lo llevaron, pero nunca hubo un informe de parte de Norteamérica al gobierno boliviano diciéndole, encontramos, esta nave era de procedencia de tal parte, tenía esto, o sea, no creo que ellos hayan dado un informe. últimamente, antes que fallezca el señor Bob Pratt, justamente el británico este que vino a El que investigar, murió, ajá. estuvo publicando, hay una,
no sé si estará todavía a disposición porque él era el encargado de esto, salió, él mencionaba, hay digamos, un informe desclasificado del gobierno norteamericano de muchas caídas de ovnis, entre esos está Roswell, todo aquello, se llama el proyecto Moon Dust, ¿ya? Okay. Entonces ya lo puede buscar ahí. Ahí estaba justamente el informe ya desclasificado donde hablaba que cayó una nave aquí en La Mamora, en Tarija. En inglés está todo, yo entiendo inglés. Yo lo leí y justamente hablaba de que se recuperó un aparato en territorio boliviano y fue llevado a Estados Unidos, ¿no? A hacer los experimentos, los estudios y todo, y desarmar, porque ellos decían que habían desarmado el aparato, o sea, para poderlo estudiar allá. Entonces, menciona solamente una criatura que han recobrado de la nave, bueno, lo que dice el Mundasta, ¿no? Y lo que me sorprendió, eso no sabía, en ese mismo informe habla de otra caída aquí en Santa Cruz el año siguiente. Sí. Eso está el 30 de diciembre del 2002. Sí, está en carretera Cotoca, que es acá cerca, un 9 de agosto del año 79 ya, donde se habla justamente de que hubo una caída. En ese tiempo acá en Santa Cruz no había carreteras como el resto del país, le digo, eran como senderos simplemente. Aquí es plano, aquí Santa Cruz es plano totalmente, no hay subidas ni bajadas. Pero en ese tiempo no había, se utilizaban los carretones, así con bueyes, ¿no? ¿Me entienden, no? Muy precario. Entonces es ahí donde el año 79 se dice que cayó unas esferas, ¿ya? Que no eran naves en este caso, esferas que se partieron como huevos, pero no salió nada, pero se veía algo de tecnología. Igual vinieron los norteamericanos, en este caso no hicieron mucho alboroto, eran 3 aparatitos y se lo llevaron a Estados Unidos. Eso está en el informe Moon Dust, que habla desde Roswell y otros lugares de diferentes partes del mundo, en el África. Entonces, ahí está, no sé si seguirá, yo le estoy hablando por lo que me acuerdo, porque busqué la otra vez justamente para hablar de esto, pero ese informe ya no existe porque lo hizo este señor Bob Pratt, que ya falleció el año 2005. Sí, porque lo que vuelvo y le repito, cada que caen estos objetos, sean esferas, sean naves, lo que sea, o sea, Estados Unidos llega tan rápido como que están listos en cualquier parte del mundo, ya cayeron y van enseguida y se llevan y nadie les puede decir nada. Entonces, tienen como decir la potestad de hacer lo que ellos quieren en cualquier parte del mundo. Lógicamente no creo que si cae en Rusia, allá no se van a ir a meter, pero en todo lo que es Sudamérica, siempre van, ellos hacen lo que quieran, a la hora que les dé la gana, entran y salen y se llevan lo que les da la gana. Claro, como éramos, como se dice, ¿no? El patio trasero de los norteamericanos. Entonces venían y el rato que querían, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede también? Sabemos que hay un convenio humano extraterrestre en el gobierno de Eisenhower. De Eisenhower que se firmó eso, ajá. Hicieron un contrato, si queremos llamarlo de esa manera. ¿Para qué? Para que los norteamericanos en cualquier parte del mundo donde vayan puedan rescatar, entre comillas, las naves y utilizarlo para, digamos, hacer la retroingeniería, o sea, ver qué tipo de tecnología tenían y reproducirla acá, en nuestro mundo. ¿Y a cambio de qué? De que abduzcan a seres humanos para llevárselos a las naves. Entonces, ese es el detalle, o sea, me parece que si es que, o sea, estos extraterrestres ven que están cayendo en una nave, como hay ese convenio, le dice, bueno, podrá ser por satélite o celular, otro tipo de comunicación rápida que tengan, dicen, bueno, sí, efectivamente cayó en tal lugar del mundo y tienen que ir, y lo hacen. Entonces, por eso, porque hay un mandato. Y nada raro, se comenta mucho en las redes sociales, ¿no?, de que hay muchos jefes militares que son extraterrestres, no son terrestres. Sí, o sea, eso se comentaba en los últimos años. Me acuerdo el año pasado que salió hasta una foto de uno de los guardias de seguridad del grupo de Obama, que le tomaron la foto y todo, decían que era extraterrestre. Pero sí, se hablan de 11 principales que están trabajando en el gobierno y que son seres extraterrestres. Pero vamos a ver si tal vez en algún momento nos hemos chocado con alguno de ellos y no hemos sabido quiénes son. Entonces, ¿cómo reconocerlos? Ellos tienen, hay formas de reconocerlos. Por ejemplo, ellos son más fríos, porque estos extraterrestres de esa procedencia son fríos, no son amorosos. No sé si he escuchado hablar de los pleiadianos, sí, esos sí dan amor, ¿no? Entonces, cuando están enfrente de uno,
les da paz, amor, seguridad. En cambio, estos otros son fríos, como los militares, son drásticos. Uno dice, ve allá y hay que ir, o sea, porque ese es su estilo. Y entonces, ellos no van a dar amor ni paz, o sea, ellos son así drásticos y vienen simplemente a cumplir una misión. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos seres extraterrestres, porque hay tanto de luz y también los de las tinieblas, ¿no? En este caso, los grises enanos están trabajando para las tinieblas, mientras que se dice, entre comillas también, que el gobierno de Vladimir Putin vendría a ser la contraparte, o sea, con los seres de luz. Sí. Eso, Entonces, pero bueno, habría que ver. eso tiene buen sentido, porque se dice que, como usted lo dijo ahorita, Vladimir Putin está con los seres de luz y que los norteamericanos están con los seres de la oscuridad. Entonces va a llegar un momento que estas dos entidades, tanto los que están con Norteamérica, que le dan tecnología a ellos, y el otro tipo de tecnología que se les da a Rusia, entonces va a llegar algún momento que va a ser la guerra total, pero ya con tecnología diferente. Ya no serán las típicas bombas que conocemos hasta el momento, pero ya serían naves diferentes, que a veces estamos viendo naves triangulares, y como decían muchos estas personas que veían el futuro en los tiempos antes, todas las naves triangulares son procedencia terrestre y con tecnología extraterrestre. Entonces, tendríamos que estar atentos a ver todo lo que está pasando y todo lo que viene, porque creo que en este año y 2017 que está por llegar, va a ser decisivo para nuestra humanidad. Creo que habrá muchos cambios. Van a haber muchos cambios y dolorosos para la humanidad, lastimosamente. Entonces, como le decía, hay que estar atento a cualquier eventualidad. Yo siempre esto comento a los amigos así en entrevistas, como el caso suyo, de que hay que almacenar agua, alimentos y también medicamentos esenciales, no para ser paranoico, decir, no sé, a ver, va a ocurrir algo hoy o mañana, no, tenerlo siempre listo, como los Boy Scouts, ¿no? Sí. Siempre listo, en caso de cualquier eventualidad. Y también sugiero aprender defensa personal, porque va a haber un caos tal, no será que uno va a sobrevivir con patadas y puñetes, ¿no? Puede uno defenderse a sí mismo. O sea, he estado pasando, bueno, es otro asunto, ¿no? Pero algunos cursos de los Fuerzas Especiales Spetsnaz, llegaron unos amigos, ¿no? Es defensa con mano ahí, en caso de simplemente para disuadir, nada más, no es para atacar y hacer daño. Exacto. Imagínese que entre a su casa, puede haber un tumulto que quiera comida. Obviamente, uno como ser humano dice, bueno, le daré aunque sea un pan, pero se van a enterar, ellos tienen pan, entonces se viene por 20, 30, 50, 100 personas. Entonces, hay que una forma de disuadir, entonces, tener esos bastoncitos eléctricos, tener, no tal vez armas, no, pero porque no está permitido aquí en Bolivia, tal vez tener una espada o cuchillo, manejar bien en caso de extremo peligro, porque le digo, esto se viene y revienta a cualquier momento. Sí. Entonces, la sugerencia es esa, defensa personal, primeros auxilios que hacer en caso de fracturas, o sea, estar bien armado. Y eso yo lo vi también por los preparers allá en Estados Unidos, ahí lo que dan televisión por cable, ¿no? Están bien preparados para cualquier evento, tampoco hacer un búnker, ¿no? Pero digamos, estar preparados, o sea, lo más importante es eso. Y Nibiru, habíamos hablado la otra vez, está ahí, los terremotos que estamos viendo en estos días y la presencia de ovnis en diferentes partes del mundo, o sea, están entrando y saliendo. Entonces, es así, nomás se vio en el Popocatépetl en México, y a ese volcán están entrando naves y están saliendo naves a toda hora, no es que sea en la noche o en la mañana, no, a todo momento, todo el tiempo. Y mientras estamos grabando este programa, usted me acaba de decir también que acaba de haber un fuerte temblor en Italia, y también en las predicciones está que el volcán el Vesubio en cualquier momento puede estar erupcionando. Sí, mire, hay profecías andinas, de eso hablaremos, bueno, claro, ahora algo corto, ¿no? Hay profecías andinas donde se menciona de que estamos entrando en un tiempo del Pachacuti, le llaman. ¿Qué es el Pachacuti? Es una nueva era, o sea, en español sería un nuevo tiempo para la humanidad, donde se dice que va a haber un nuevo orden mundial, o sea, un gobierno de la luz y otro gobierno mundial de las tinieblas, ¿no? Donde se van a confrontar en algún momento. Pero hay una profecía bien clara, dice, el cóndor del sur, que se refiere a Sudamérica, entrará en alianza con el águila del norte. Entonces, me parece que los indios, llamados indios norteamericanos, que son, digamos, muy espirituales, que son casi como nosotros, no son rubios ellos, no son casi como latinos o mexicanos, ¿ya?
entonces entrarán en alianza seguramente en algún momento ellos como originarios de Norteamérica y también canadienses obviamente para pedir que se paren las guerras, que se paren todo aquello, porque hay una alianza. Y sabemos que los indios Hopi han tenido contacto con los extraterrestres en el pasado y tienen profecías. Sí. Como le digo, esto se va a ir armando de poco a poco el rompecabezas y vamos a llegar a la gran conclusión de que va a haber un orden mundial de luz y el otro gobierno, un nuevo orden mundial de tinieblas. Unos que van a implantar microchips y hay otros que van a hacer frente a aquello, porque no toda la humanidad va a estar de acuerdo, como ganado que le sellen, ¿no? Exactamente. Entonces, va a haber alguien que va a decir, bueno, yo no lo hago. Y claro, ellos dicen, el que, bueno, no soy tan religioso yo, no, pero un poquito he estado leyendo la Biblia donde dice, el que no tenga el sello o de la bestia no comprará. Bueno, y si fuera así el caso, si es que fuera como dice la Biblia, entonces entraríamos en esa como una revolución, ir en contra de un nuevo orden establecido, ¿no? Seríamos prácticamente todos revolucionarios porque no vamos a aceptar que nos sellen. Inclusive dice, si uno tiene el chip y ya no quiere estar con el gobierno de ese tiempo, le van a pagar, ya no va a tener ni sus cuentas bancarias, ni en, ni en este caso la comunicación por internet, porque ahí va a estar todito, la identificación, todo, correos electrónicos. Por eso que, si usted se fija, para un celular ya le piden la cuenta de Google, ¿ya? Entonces Google lo maneja todito, desde celulares, WhatsApp. Exacto, Google está manejando absolutamente todo en este momento. Y Google está así ahorita con el gobierno de acá. Claro, esa es la cosa. Como le digo, van a ocurrir muchas cosas y hay que estar atento porque se vienen cosas bien complicadas. Como decía en la Biblia también, que vuelve y se repite, que hay que estar atento a las señales. Hay muchas señales que tenemos que estar, los movimientos que están dando, incluso lo que yo hoy día en la mañana estaba hablando en un programa, que cuando nos están haciendo creer que va a caer un meteoro o algo así, algo está pasando por detrás y la gente, todos nos enfocamos en esperar que caiga el meteoro y ahora lo dan por días, entre el 23 al 25 que iba a caer el meteoro. O sea que mientras del 23 al 25 en Siria, en por allá, todos esos lados han estado pasando cosas y nadie se entera. Entonces siempre lo hacen como para ponernos un alto, enfóquese en esto y olvídese en lo que está pasando por otro lado. Es la forma que nos manipula. Y también FEMA está ahí en Estados Unidos, estaba viendo información, están acopiando, se están almacenando ataúdes de plástico. Sí, los entonces puede que sea que algo va a suceder, ya saben ellos. Ahora, no siempre vamos a guiarnos por fechas, que el 23 o 25 de septiembre. Ahora último estaba viendo una información el 28 de septiembre, que supuestamente algo va a suceder, o sea, y el 1 de octubre. Entonces, fechas nunca hay que agarrárselo, sí, digamos, estar atento, como lo decía. Puede ser mañana, pasado, dentro de 2 meses, 3 meses o un medio año, digamos, pero que algo tienen planificado, tienen. Sí. Y ellos están viendo el momento. Les sugiero ver a usted y también a muchos amigos que nos están viendo la portada de The Economist. No sé si lo ha visto. Sí, The Economist, muy la revista, ahí habla, digamos, no proféticamente, pero es parte del plan que ellos tienen. Del plan que ellos tienen, sí. Ahí está, ahora último ha salido la imagen de Donald Trump, ¿ya? Hillary Clinton ya se la ve llorando a un costado. Y se ve unas fechas que muchos decían era el 22 de agosto de este 2016, se ve 2-4, o sea 22, más allá 22 y más allá está el 16. Puede que sea una fecha o puede que sea otra cosa ahí, y luego se ve la muralla de Berlín, bueno, la antigua muralla de Berlín, que es alemana, con los 2 escudos, y China también está ahí, y hay un mazo de un juez, o sea, como que alguien hubiera dado un veredicto. O sea, en otras palabras, parece que van a hacer algo, o sea, desde Alemania. Sí, porque no se olvide que en Alemania los movimientos que han habido en estos días, las visitas de Obama a China, todo lo que estaba pasando está muy, o sea, las cosas están pasando como que se está como tomando forma ya el plan que tiene. Claro, así es, pero veremos a ver qué sucede, ¿no? Y como le digo, nosotros simplemente somos comunes y corrientes en nuestro mundo, personas comunes y corrientes, no estamos, digamos, a ese nivel político, porque ellos lo tapan. Sabemos que la élite cercana
de los gobiernos principales saben, y tal vez a los gobiernos latinos nunca nos van a decir, porque van a decir, va a ocurrir tal cosa, a ver, estén preparados, pero no. Y esto lo hablamos el otro día también con usted, sabemos que el gobierno alemán y 15 países europeos han pedido a su población que almacenen agua, almacenen sí. alimentos. Alimentos, Entonces todo eso. ellos saben algo, entonces Ujú. es por algo, ¿no? O sea, no es casualidad. Como le digo, puede que sea dentro de un mes, 2 meses, inclusive en Estados Unidos también están pidiendo almacenar en algunos Sí, estados, ¿no? acá también Entonces, todo el mundo, lo que pasa es que acá que cuando le piden, si alguien le dice, va a ver, como en estos días, usted viene a los supermercados, se quedaron totalmente vacíos, porque toda la gente estaba en su cabeza que iba a caer un meteoro, y estaban, y gente viajó mucho a las montañas. Parece mentira, pero una noticia de esta hace que toda la gente termine, o sea, caóticamente se movilice, las carreteras estaban llenas, los restaurantes aquí en la ciudad estaban vacíos, mientras los morenos por aquí se estaban matando. No sé, es un caos total, es un caos total por algo así. Pero hay que estar pendiente de las cosas que están pasando. Pero, don Juan, muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por haber hablado sobre este caso OVNI del 78 en Bolivia, que no todo el mundo lo sabe, como usted dice, las mismas personas de Bolivia no lo saben y gracias a usted hoy día lo hemos conocido. Yo tampoco sabía mucho de este tema, gracias a usted comencé a leerlo y ahora sabemos que hubo este caso en Bolivia y que el gobierno en ese tiempo no tenía todo lo que ahora posee. Pero bueno, don Juan Carlos, díganos usted, ¿con qué nos deja después de este gran tema? bien, estemos atentos a la presencia ovni en estos días, en estas semanas, porque sabemos, no van a caer, pero por ahí se nos aparece en alguna carretera o en el cielo, vemos algo raro, son nuestros hermanos mayores que nos están anunciando de que algo está por venir y nosotros tenemos que aceptarlo con ese amor que ellos vienen, porque hay seres de luz que nos están protegiendo y siempre lo han hecho y nunca nos van a abandonar desde el empiezo de los tiempos de nuestro planeta. Así es, don Juan Carlos, así es, tiene toda mucha razón. Ahora, díganos dónde las personas que nos siguen, dónde lo pueden encontrar usted en las redes sociales. Sí, me pueden encontrar como Juan Carlos Aliaga Martínez, ahí en el Facebook. También en el Instagram estoy como Centro de la Nueva Era. También estoy en el Twitter. ¿Ya? Y también me pueden encontrar en el WhatsApp con mi número 591, que es el código boliviano, 726-733-19. O sea, repito, más 591-726-733-19. Y estoy a su entera disposición para usted y para todas las personas que nos están viendo. Bueno, don Juan Carlos, muchas gracias por la información. Y ya saben, amigos, ustedes pueden encontrarlo en el Facebook, en el Twitter, en Instagram, bueno, en toda la información que él ha dado. Y aquí aparecerá anotado para que ustedes puedan directamente ir a las redes sociales y encontrarlo. Bueno, muchas gracias, amigos, por haber estado con nosotros esta vez. Y nos vemos en un siguiente video programa. Y don Juan Carlos, muchas gracias. Un abrazo y nos Igualmente, vemos pues, con usted gracias también pues, en un siguiente gracias. video programa. Hasta luego, amigos. Hola amigos, bienvenidos a Onda del Misterio. Bueno, esta vez le traemos un programa que le podríamos llamar el Roswell de Bolivia. ¿Por qué? Porque lo que sucedió en Bolivia, exactamente en Mamora, tiene relación, es muy parecido a lo que pasó en el caso Roswell que ya todos ustedes lo conocen. Una nave aparece en el cielo envuelta en llamas y se estrella de una forma atroz, de una forma que toda la luz de ese pueblo, que más o menos eran unas 800 personas en ese tiempo, y que todos los vidrios de la casa explosionaron, bueno, y mucha gente apareció con señas en su cuerpo como que los hubieran quemado, como alguna tipo de energía tal vez nuclear o algo así. Pero se dice, y mucha gente lo comentaba en ese tiempo hasta el día de hoy, porque ya la gente son muy mayores, que vieron seres, tres seres que salían de esa nave que se había estrellado. Y uno de ellos, en particular, iba con una pierna rota y que la persona que lo describe dice que no tenía sangre, que el líquido que salía de su pierna era como un líquido aceitoso, medio verdoso, rojizo, y que no tenía nada que ver con la sangre. ¿Será porque son seres de otros planetas, seres extraterrestres, o quién sabe de dónde vienen, o qué eran, o tal vez, quién sabe si eran robots? Pero, para no adelantarles toda la historia,
tenemos aquí a una persona que ya ustedes conocen, es amigo de la casa, ya ha estado con nosotros, que es nuestro amigo Juan Carlos Aliaga, desde Bolivia. Él nos va a relatar todo lo que sucedió en ese tiempo en el supuesto Roswell de Bolivia. Bienvenidos amigos y bienvenido don Juan Carlos Aliaga. ¿Cómo están amigos del programa? Gustosamente acompañándoles una vez más acá en este distinguido programa. Bien, el día de hoy es bastante interesante la temática que vamos a tratar, pero hagamos un poquito de rememoración de hechos OVNI o UFO Crash que se llama a nivel internacional. Tal vez muchos conozcan y tal vez algunos nuevos que tal vez no conozcan. Exacto. UFO Crash técnicamente se llama el impacto o choque de una nave alienígena en nuestro mundo. Y han sucedido muchos eventos desde el pasado, se sabe 1932, ha sido uno de los primeros catalogados en Alemania. De ahí han sacado tecnología los alemanes, o sea, los nazis en este caso, para poder hacer sus famosas bombas, armamento, etcétera. Entonces ese sería el primero catalogado. Luego está el otro que se lo conoce mundialmente, hasta por las películas, es el UFO Crash de Roswell, Nuevo México, en 1947. Entonces son eventos que han sucedido y que nos hace notar de que no estamos solos en el universo. Ahora, hablando netamente acá de Bolivia, muchos desconocen, tal vez inclusive compatriotas míos bolivianos, tanto prensa y gente común y corriente que siempre nos sigue por internet, es algo novedoso. Ocurre que en el 6 de mayo de 1978, un atardecer, cuenta la historia, ya de que vieron al sur de Bolivia, que es Tarija, o sea, con frontera con la Argentina, pasar un objeto con llama y también con una cola de humo, o sea, como que estuviera en desperfecto. Se fue a estrellar justo en La Mamora, que es un pueblo en ese tiempo muy pequeño, La Mamora. Es un pueblo minero. No, es un pueblo de ganadero porque está al sur de Bolivia, no hay minas, ¿ya? Es un pueblo muy pequeño, bueno, en ese tiempo era muy pequeño, ¿ya? Y al otro lado estaba la frontera, o sea, estaba Aguas Blancas, Argentina. Al impactar el aparato hizo temblar, o sea, hubo un sismo que aproximadamente fue entre 4.6 grados Richter que se registró en ese entonces. Y lo que se dijo al principio que había caído un satélite ruso, se había dicho un satélite norteamericano. En ese tiempo estaba en el gobierno Hugo Banzer Suárez, o sea, un dictador de la época de los 78, ¿ya? Y este señor, como no había control militar ni policial, o sea, que de respeto a nuestro país, permitió primero que se haga un cerco militar que se llama zona militar. Declararon la zona de La Mamora zona militar, ya, esa noche. Y de ahí los pobladores fueron prácticamente hechos a un lado para que no lleguen al lugar, porque esto está, el cerro El Zaire se llama, o sea, la localidad se llama La Mamora, y el cerro donde impactó se llama el cerro El Zaire, ¿ya? Donde dejó un zanjón, o sea, un hoyo grande donde hubo el impacto. A los pocos días ya vinieron técnicos de la Universidad Boliviana, de la Universidad Mayor de San Andrés, ya técnicos nucleares porque existían en ese tiempo. Luego vinieron gente de la Misael Saracho, que es la Universidad Estatal de Tarija, o sea, justamente donde cayó el aparato, donde dijeron que no había peligro de radiación ni nada, y lo dejaron, es que tampoco habían técnicos espaciales, ¿no?, en ese tiempo. Y luego a los pocos días pidieron ayuda, ya, la Argentina, porque Bolivia no tenía la tecnología ni nada. Ya entonces pidió la Gendarmería Nacional Argentina hacer la investigación dentro del territorio boliviano, y también llamaron a gente de afuera, o sea, no sé si se acuerda, tal vez le menciono, y falleció el año 2005, el señor Bob Pratt, es un británico, que llegó a Bolivia, ya. Entonces este señor hizo la investigación, independientemente de lo que los técnicos que vinieron, ya, hizo la investigación desde un punto de vista netamente espacial o cósmico, se llamaría. Y también aparecieron ahí técnicos de accidentes, expertos en accidentes de aviones. Toditos descartaron que fuera un avión, toditos descartaron que fuera un meteorito, un misil, porque inclusive hicieron cálculos, si quisiera, por eso ahí también tiene que ver mucho con el conflicto que tenemos con Chile, ¿no? Si es que Chile hubiera lanzado un misil, en ese tiempo no tenían la tecnología los chilenos, hubieran lanzado otro tipo de, digamos, misil, y cosa que no tenía, entonces se descartó un misil chileno sobre territorio boliviano.
Entonces, la conclusión se llegó es que no había nada terrestre. De ahí vinieron ya a los pocos días aproximadamente entre el 9 y 10 de mayo de ese entonces, de 1978, expertos de la NASA. Y le facilité ahí unos recortes que seguramente sí, que aquí lo estamos mostrando ya. Sí, ahí están los recortes donde aparecieron técnicos de la NASA y también vinieron otras personalidades, o sea, técnicos en nucleares y otro tipo de asuntos, donde llegaron a la conclusión de que sí, efectivamente, ese aparato no es terrestre. Por eso participó la NASA. Y después, casi al finalizar para acceder al lugar, vinieron los militares norteamericanos. Eso fue entre el 15, 16 y 17 de mayo de ese año, donde vinieron los militares. Y hay dos nombres, es para acordarse. Es el mayor Simmons, no, el coronel Simmons, y el mayor John Hayde de la Fuerza Aérea Norteamericana, donde ellos fueron los encargados con un pequeño grupo de militares soldados norteamericanos y participaron soldados bolivianos en, digamos, rescatar el aparato, y posteriormente se lo llevaron a los Estados Unidos. Entonces, es el primer caso documentado. Yo le digo, esto no es que, digamos, se haya hecho investigación en Bolivia, sino ha hecho la Gendarmería Nacional Argentina, y toditos los datos que yo tengo, aparte de estos recortes de periódico, pertenecen a la Argentina. Lastimosamente, ningún periódico boliviano lo ha demostrado en ese tiempo, ni ningún otro, digamos, país, simplemente por lo que estábamos vecinos ahí, una carretera directa. Actualmente sí hay, pero me parece que si es que se lo han llevado fragmentos, deben ser los argentinos de la Gendarmería Nacional Argentina, que ellos deben tener en algún sitio, no nosotros los bolivianos, lastimosamente. Claro, lastimosamente, claro, porque ellos llamaron a los argentinos y fueron los primeros que comenzaron a estudiar el objeto. Ahora, claro, la misma persona que contaba esto, que vio estas tres seres que iban caminando, y uno de ellos parece con más averiado, o sea, que tenía la pierna dañada. ¿Alguien más pudo ver eso? ¿Alguien más habla en alguna parte de que vieron estos seres? ¿O si después vieron alguna nave o alguna luz que los recogieron? O sea, ¿no se sabe nada más de ellos? Lo que se sabe, no solamente de este señor, sino en general del lugar, que como ha sido del 6 de mayo hasta el 16, 17 de mayo, casi unos 10 días enteros, en todas esas noches, tanto el territorio argentino y territorio boliviano se vieron luces, eso es lo que se relata, de diferentes colores, posándose, saliendo, entrando o tratando de ubicar algo, las naves. Y mientras los militares hacían su guardia, tanto argentinos y bolivianos los que estaban, veían esos objetos, pero no se sabe si se llevaron criaturas o no. Pero sí lo que el señor que me comentó, que las criaturas que estaba una malherida no salía sangre, o sea, no se veía un tono rojizo que haya manchado de rojo, sino era como una marca aceitosa. O sea, que dejaba, o sea, como él me decía, como del aceite de los frenos, igualito, así, así digamos, aceitoso, pero que no manchaba totalmente, entonces, porque iba arrastrando una pierna. Entonces, ese es el relato. O sea, en otras palabras, ellos deben tener otro tipo de sistema. Nosotros somos hierro, por eso hasta los médicos nos dicen que tomemos hierro para la anemia, porque el hierro es nuestra sangre, ¿no? Y tenemos magnesio y potasio, ¿ya? En cambio, ellos deben tener otros elementos químicos en su mundo, que tal vez su alimentación es de otra manera, o tal vez podrían ser androides también, ¿no? O sea, uno ya especulando, ¿no? Pero entonces, estas criaturas, al estar dañados, por ahí ha ido dejando, murió o se apagó si es que hubiera sido un androide, y seguramente se los llevaron. Ahora uno se pregunta, y tal vez usted lo ha hecho, ¿no? ¿Por qué estas naves, siendo de la más alta tecnología, ya han tenido este tipo de accidentes? Porque uno dice, vienen del espacio, miles y millones de años luz, y de pronto vienen aquí a la Tierra a estrellarse como un vehículo cualquiera, digamos, ¿no? De una carretera. Entonces, mi punto de vista muy personal es que son tan, digamos, somos tan imperfectos en el universo, hasta nuestra tecnología nos falla. Nada raro que se hayan alejado de su nave madre y que no había la conexión, digamos, de comunicación o quien les guíe, y cayeron, porque no son naves grandes, son naves exploradoras, digamos, de 4 o 5 individuos, igual que ha ocurrido en Roswell, ¿no? Entonces por ahí perdieron contacto con su nave principal y se desplomaron, porque no creo que haya habido un misil, o sea, de donde sea ruso, ahí en Roswell, o de pronto otro tipo de tecnología que haya hecho que se precipiten estas naves, ¿no? Ha debido ser una falla técnica de las naves, es por eso que se precipitaron, porque no hay otra explicación. Claro, porque según la historia, lo que cuenta mucha gente rusa y gente americana,
después de que lo del caso Roswell, y también en Rusia, que por ahí anda un video, se dedicaron ellos a cazar ovnis, porque ya comenzaron, cuando cayó esta nave, ya comenzaron ellos a hacer la retroingeniería, se interesaron en la tecnología que ellos traían, y entonces de un momento a otro comenzaron ahora a capturar los ovnis, ver la forma de derribarlos para comenzar a analizarlos. Ahora, si esto, imagínense cómo, si en el caso que usted o yo hubiéramos visto a estos seres que van malheridos, enseguida uno va y toma muestra de la sangre, de la supuesta sangre que tienen. Pero en ese rato la gente tal vez nos asustamos y no lo hacemos, pero no se sabe qué pasará. Pero tienen que haber dejado un rastro para poderlo seguir, o como dicen, las naves que en la noche, mientras estaban todos los militares ahí, trataban de salvarlo o recobrar algo, o la misma nave que se había estrellado, porque o algo importante llevaban ahí, porque ahora nunca sabremos, porque quedó en manos de los norteamericanos, se lo llevaron, pero nunca hubo un informe de parte de Norteamérica al gobierno boliviano diciéndole, encontramos, esta nave era de procedencia de tal parte, tenía esto, o sea, no creo que ellos hayan dado un informe. Últimamente, antes que fallezca el señor Bob Pratt, justamente el británico este que vino a investigar, el que murió, ajá. Estuvo publicando, hay una, no sé si estará todavía a disposición porque él era el encargado de esto, salió, él mencionaba, hay digamos, un informe desclasificado del gobierno norteamericano de muchas caídas de ovnis, entre esos está Roswell, todo aquello, se llama el proyecto Moondust, ¿ya? Okay. Entonces lo puede buscar ahí. Ahí estaba justamente el informe ya desclasificado donde hablaba que cayó una nave aquí en La Mamora, en Tarija, en inglés está todo, yo entiendo inglés, yo lo leí y justamente hablaba de que se recuperó un aparato en territorio boliviano y fue llevado a Estados Unidos, ¿no? A hacer los experimentos, los estudios y todo, y desarmar, porque ellos decían que habían desarmado el aparato, o sea, para poderlo estudiar allá. Entonces, menciona solamente una criatura que han recobrado de la nave, bueno, lo que dice el Moondust, ¿no? Y lo que me sorprendió, eso no sabía, en ese mismo informe habla de otra caída aquí en Santa Cruz el año siguiente. Sí. Eso está el 30 de diciembre del 2002. Sí, está en carretera Cotoca, que es acá cerca, un 9 de agosto del año 79 ya, donde se habla justamente de que hubo una caída. En ese tiempo acá en Santa Cruz no había carreteras como el resto del país, le digo, eran como senderos simplemente. Aquí es plano, aquí Santa Cruz es plano totalmente, no hay subidas ni bajadas. Pero en ese tiempo no había, se utilizaba los carretones, así con bueyes, ¿no? ¿Me entienden, no? Muy precario. Entonces es ahí donde el año 79 se dice que cayó unas esferas, ¿ya? Que no eran naves en este caso, esferas que se partieron como huevos, pero no salió nada, pero se veía algo de tecnología. Igual vinieron los norteamericanos, en este caso no hicieron mucho alboroto, eran 3 aparatitos y se lo llevaron a Estados Unidos. Eso está en el informe Moondust, que habla desde Roswell y otros lugares de diferentes partes del mundo, en el África. Entonces, ahí está, no sé si seguirá, yo le estoy hablando por lo que me acuerdo, porque busqué la otra vez justamente para hablar de esto, pero ese informe ya no existe porque lo hizo este señor Bob Pratt, que ya falleció el año 2005. Sí, porque lo que vuelvo y le repito, cada que caen estos objetos, sean esferas, sean naves, lo que sea, o sea, Estados Unidos llega tan rápido como que están listos en cualquier parte del mundo, ya cayeron y van enseguida y se llevan y nadie les puede decir nada. Entonces, tienen como decir la potestad de hacer lo que ellos quieren en cualquier parte del mundo. Lógicamente no creo que si cae en Rusia, allá no se van a ir a meter, pero en todo lo que es Sudamérica, siempre van, ellos hacen lo que quieran, a la hora que les dé la gana, entran y salen y se llevan lo que les da la gana. Claro, como éramos, como se dice, ¿no? El patio trasero de los norteamericanos. Entonces venían y el rato que querían, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede también? Sabemos que hay un convenio humano extraterrestre en el gobierno de Eisenhower. De Eisenhower que se firmó eso, ajá. Hicieron un contrato, si queremos llamarlo de esa manera. ¿Para qué? Para que los norteamericanos en cualquier parte del mundo
donde vayan puedan rescatar, entre comillas, las naves y utilizarlo para, digamos, hacer la retroingeniería, o sea, ver qué tipo de tecnología tenían y o sea, no es una abertura grande, se quedó pelado, es como cuando uno tiene pues, el pelo aquí, ¿no? Igualito, ¿no? O sea, claro, y si le queda da, una le da un marquita que golpe y ahí no le crece nada. igual, y parecido, ¿no? Entonces, ese lugar no crece. Ahora, tampoco se ha hablado de radiación o qué tipo de elementos haya tenido la nave que evita que vuelva a crecer la, digamos, hierba, La porque se ve vegetación, que claro. la tierra está, las piedras están medio cristalizadas, o sea, no es tierra, no es es como cuando hay vidrios, ¿no? Idéntico, pero sí desmenuzadito, pero no es que digamos hayan trozos de vidrio o que se haya quemado la arena, no, sino así, fragmentitos de la superficie misma, pero el resto hay plantas. Ese es el detalle, o sea, ya no es, digamos, imposible llegar al lugar. Y yo quise conversar inclusive con el mismo gobernador de Tarija, porque es la jurisdicción de él, para hacer inclusive un museo sobre el asunto. Y la verdad, como muchas cosas aquí en nuestro país, no le dio la gana, así de sencillo, porque yo sé, claro, es otro tema, ¿no? Pero ahí en Brasil, ahí es el caso Varginhas, creo que fue el 99, 2000, donde sí, efectivamente, cayó una nave, rescataron la nave y se quedó en el Brasil. Y hicieron un museo igual que en Roswell, todo aquello, algo muy bonito, divertido, algo temático sobre esto, ¿no? Pero aquí en Bolivia no le... Sí, porque la frontera está ahí, hay un río Bermejo que divide Bolivia con Argentina, y ahí está, los argentinos como que quieren hacer algo en territorio argentino, ¿no? O sea, ellos en su lado para decir cayó un objeto en Bolivia, pero también se dice, hay otro relato argentino donde dice que hay otra nave que cayó justamente a las pocas horas o pocos minutos después de la otra. Entonces parece que cayó en territorio boliviano uno y en territorio argentino otra, o sea, son dos naves que cayeron. Ya ellos ya hicieron sus cosas en su territorio. Y los últimos comunicados que la Argentina como Estado mandó hacia Estados Unidos justamente es que dicen, se descarta que sea un satélite norteamericano, se descarta que sea un satélite ruso y prácticamente vendría a ser un objeto de procedencia espacial, o sea, que no corresponde a nuestro mundo. Eso es lo que los últimos comunicados de argentinos, porque Bolivia nunca mandó ningún comunicado oficial ni de Cancillería ni de Estado a los Estados Unidos pidiendo ayuda. Fueron los argentinos que pidieron eso para poder colaborar con Bolivia. Porque ahora, no sé si usted también tiene que conocer el caso de Monte Grande en Argentina, que recién ahora cumplió años también de eso, que también allá se dice que cayó también una nave y yo antes de empezar el programa le explicaba que hay personas que tenían la prueba de un pedazo como hielo, pero que al mismo tiempo ese hielo no se derretía, sino que se deshacía, o sea, se hacía como polvo. Entonces, pero mucha gente después dijo que eso era una gran farsa, que fue también una explosión por medio de un ducto de gas. Pero siempre, cada que pasan estas cosas, los gobiernos se prestan para desmentir lo que la gente ha visto. Ahora, en el lugar allí en Bolivia, las personas de ese tiempo, que todavía tiene que existir mucha gente todavía en esa área que todavía viven ahí o se mudaron, pero muchas personas tienen que haber sufrido algún tipo de trastorno, alguna enfermedad, alguna cosa. ¿Usted no tiene información sobre eso? La mayoría de los habitantes de esa región actualmente son ancianos ya, que se acuerdan muy vagamente, y los que eran muchachos, como lo que le comenté, es que les metieron miedo. Ahora, lo que sí comentan a las personas que ya, o sea, él era el que le comenté, era un muchacho en ese tiempo, ¿no? Ahora Claro, ya es sí, un hombre mayor. Ya, la gente que ahora actualmente es anciana, se fueron a diferentes partes del país porque había mucha pobreza, esa es la realidad, pero los que quedaron, el señor me comentó que ellos tenían una marca, o sea, en la piel, que es como una quemadura, que a los pocos años se fue pelando ya, o sea, volviendo algo natural, pero eso sí, murieron muchos animales, o sea, perros, gatos ahí, más que por el impacto, me parece o sea, se asustaron de tal manera que les dio paro cardíaco, o sea, eso es lo que se relata, o sea, no es por una quemadura, sino es por la emoción, digamos, o sea, por el estrés mismo, entonces han debido fallecer, es lo que comentaba este señor en ese tiempo. O sea, la gente mayor se les peló la piel y estallaron las casas vecinas de colegios, todo, porque era en la tarde, era a las 16:30 hora boliviana. Entonces, casi entrando casi el atardecer y la noche, ¿no? Entonces, se sacudió y de ahí se quedaron sin luz prácticamente los pueblos cercanos de ahí, o sea, no hubo energía eléctrica.
Porque mire, ahora en los últimos días en Puerto Rico hubo un apagón después de una gran explosión. Entonces, hay muchas personas que comentan que la explosión fue directamente en el mar. Y después de esa explosión se fue la luz y la central eléctrica se incendió. Pero la gente que vive cerca de la central eléctrica nunca escucharon una explosión ahí dentro. La explosión vino de otra parte que mucha gente la escuchó y se fue la luz. Pero asimismo todo quedó callado y dijeron que era por la antigüedad y que no le han hecho mantenimiento a la central eléctrica. Ahora, volviendo al caso acá en su país, en Bolivia, yo lo que digo, si esta gente, la gente que vio eso, me acuerdo en Roswell, muchas personas que se tienen partes de metales o algo, pero alguien se pudo quedar con algún metal o algo diferente en la tierra, algo que haya pasado, alguien que usted sepa que logró quedarse con eso. O sea, voy a ser bien claro, en este caso nadie me pudo dar razón si es que alguien se quedó. Sabemos que hay un miedo, puede pasar 20 años, 30 años, en este caso ya 38 años del hecho, pero digamos que alguien diga, mire, yo lo tengo tal cosa, y es difícil, porque tienen miedo, ¿ya? O sea, habría que ver quién está predispuesto a aquello. Sabemos que en la actualidad, con esto del internet, ya a los nietos de ellos o los hijos van a decir, bueno, sí, efectivamente mi papá o mi tío lo tiene esto, ¿no? Tal vez, pero los antiguos, o sea, los abuelos o los papás de ellos no lo van a dar, o sea, la gente originaria del lugar, por miedo. Y parece que han hecho un rastrillaje, o sea, se llevaron unos fragmentos grandes o el aparato que me parece que no se destruyó, porque hubiera quedado en todo lado regado, claro, esparcido cosas, y no quedó, simplemente se fue a impactar y quedó ahí. Tal vez haya habido algunos fragmentos, como tornillos, si queremos llamarlo así, algunas cosas, piezas pequeñas, pero no creo, o sea, no ha habido un reporte de aquello, o sea, que digan, bueno, sí, yo vi tal cosa, no, lastimosamente no ha habido. Pero tal vez personas que vayan a ver este video, bolivianos, que sean hijos de ellos o nietos, tal vez, van a decir, sí, me contó mi papá o mi abuelo que tiene un fragmento de tal cosa, ¿no? Porque usualmente tiene radiación, porque debe tener algún tipo de energía que hace que se movilice estos aparatos, ¿no? Entonces, sería también de mucho riesgo que tenerlo tantos años, puede producir cáncer o puede producir otro tipo de enfermedades, ¿no? Claro. A veces hay un miedo y el desconocimiento dice, bueno, lo botaré, ¿qué voy a hacer con esto, no? Eso, en cambio, allí en Roswell el que lo agarró era un militar. Era un militar, claro. Más o menos, ¿sabe? Están entrenados. A no ser que los militares bolivianos lo tengan y no dicen mucho, ¿ya? Entonces, porque tienen el miedo, tienen ese algo secreto de Estado, ¿no? Entonces, para que no se sepa la verdad, ¿no? Entonces puede ser una opción, pero hasta el momento, para serles sincero, nadie reportó, digamos, que yo tengo un pedazo de esta nave y qué sé yo, quiero que se lo analicen, no ha habido. O se lo llevaron, y me parece que tal vez los argentinos lo tienen, porque como le digo, el acceso a la población boliviana para llegar al lugar, en ese tiempo, había que entrar territorio argentino y otra vez salir de Argentina y volver a Bolivia por otro lado, casi haciendo un círculo. No había producirla acá, en nuestro mundo. ¿Y a cambio de qué? De que buscan a seres humanos para llevárselos a las naves. Entonces, ese es el detalle. O sea, me parece que si es que, o sea, estos extraterrestres ven que están cayendo en una nave, como hay ese convenio, le dice, bueno, podrá ser por satélite o celular, otro tipo de comunicación rápida que tengan, dicen, bueno, sí, efectivamente cayó en tal lugar del mundo y tienen que ir, y lo hacen. Entonces, por eso, porque hay un mandato. Y nada raro, se comenta mucho en las redes sociales, ¿no?, de que hay muchos jefes militares que son extraterrestres, no son terrestres. Sí, o sea, eso se comentaba en los últimos años. Me acuerdo el año pasado que salió hasta una foto de uno de los guardias de seguridad del grupo de Obama, que le tomaron la foto y todo, decían que era extraterrestre. Pero sí, se hablan de 11 principales que están trabajando en el gobierno y que son seres extraterrestres, pero vamos a ver si tal vez en algún momento nos hemos chocado con alguno de ellos y no hemos sabido quiénes son. Entonces, ¿cómo reconocerlos? Ellos tienen, hay formas de reconocerlos. Por ejemplo, ellos son más fríos, porque estos extraterrestres de esa procedencia son fríos, no son amorosos. No sé si he escuchado hablar de los pleiadianos, sí, esos sí dan amor, ¿no? Entonces, cuando están enfrente de uno,
les da paz, amor, seguridad. En cambio estos otros son fríos, como los militares, son drásticos. Uno dice, ve allá y hay que ir, o sea, porque ese es su estilo. Y entonces, ellos no van a dar amor ni paz, o sea, ellos son así drásticos y vienen simplemente a cumplir una misión. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos seres extraterrestres, porque hay tanto de luz y también los de las tinieblas, ¿no? En este caso, los grises enanos están trabajando para las tinieblas, mientras que se dice, entre comillas también, que el gobierno de Vladimir Putin vendría a ser la contraparte, o sea, con los seres de luz. Sí. Eso, Entonces, pero bueno, habría que ver. eso tiene buen sentido, porque se dice que, como usted lo dijo ahorita, Vladimir Putin está con los seres de luz y que los norteamericanos están con los seres de la oscuridad. Entonces va a llegar un momento que estas dos entidades, tanto los que están con Norteamérica, que le dan tecnología a ellos, y el otro tipo de tecnología que se les da a Rusia, entonces va a llegar algún momento que va a ser la guerra total, pero ya con tecnología diferente. Ya no serán las típicas bombas que conocemos hasta el momento, pero ya serían naves diferentes, que a veces estamos viendo naves triangulares, y como decían muchos estas personas que veían el futuro en los tiempos antes, todas las naves triangulares son procedencia terrestre y con tecnología extraterrestre. Entonces, tendríamos que estar atentos a ver todo lo que está pasando y todo lo que viene, porque creo que en este año y 2017 que está por llegar, va a ser decisivo para nuestra humanidad. Creo que habrá muchos cambios. Van a haber muchos cambios y dolorosos para la humanidad, lastimosamente. Entonces, como le decía, hay que estar atento a cualquier eventualidad. Yo siempre esto comento a los amigos así en entrevistas, como el caso suyo, de que hay que almacenar agua, alimentos y también medicamentos esenciales, no para ser paranoico, decir, no sé, a ver, va a ocurrir algo hoy o mañana, no, tenerlo siempre listo, como los Boy Scouts, ¿no? Sí. Siempre listos, en caso de cualquier eventualidad. Y también sugiero aprender defensa personal, porque va a haber un caos tal, no será que uno va a sobrevivir con patadas y puñetes, ¿no? Puede uno defenderse a sí mismo. O sea, he estado pasando, bueno, otro asunto, ¿no? Pero algunos cursos de los Fuerzas Especiales Spetsnaz, llegaron unos amigos, ¿no? Es defensa con mano ahí, en caso de simplemente para disuadir, nada más, no es para atacar y hacer daño. Exacto. Imagínese que entre a su casa, puede haber un tumulto que quiera comida. Obviamente, uno como ser humano dice, bueno, le daré aunque sea un pan, pero se van a enterar, ellos tienen pan, entonces se viene por 20, 30, 50, 100 personas. Entonces, hay que una forma de disuadir, entonces, tener esos bastoncitos eléctricos, tener, no tal vez armas, no, pero porque no está permitido aquí en Bolivia, tal vez tener una espada o cuchillo, manejar bien en caso de extremo peligro, porque le digo, esto se viene y revienta a cualquier momento. Sí. Entonces, la sugerencia es esa, defensa personal, primeros auxilios que hacer en caso de fracturas, o sea, estar bien armado. Y eso yo lo vi también por los preparers allá en Estados Unidos, ahí lo que dan televisión por cable, ¿no? Están bien preparados para cualquier eventualidad, tampoco hacer un búnker, ¿no? Pero digamos, estar preparados, o sea, lo más importante es eso. Y Nibiru, habíamos hablado la otra vez, está ahí, los terremotos que estamos viendo en estos días y la presencia de ovnis en diferentes partes del mundo, o sea, están entrando y saliendo. Entonces, es así, nomás se vio en el Popocatépetl en México, y a ese volcán están entrando naves y están saliendo naves a toda hora, no es que sea en la noche o en la mañana, no, a todo momento, todo sí. Y mientras estamos grabando este programa, usted me acaba de decir también que acaba de haber un fuerte temblor en Italia, y también en las predicciones está que el volcán el Vesubio en cualquier momento puede estar erupcionando. Sí, mire, hay profecías andinas, de eso hablaremos, bueno, claro, ahora algo corto, ¿no? Hay profecías andinas donde se menciona de que estamos entrando en un tiempo del Pachacuti, le llaman. ¿Qué es el Pachacuti? Es una nueva era, o sea, en español sería un nuevo tiempo para la humanidad, donde se dice que va a haber un nuevo orden mundial, o sea, un gobierno de la luz y otro gobierno mundial de las tinieblas, ¿no? Donde se van a confrontar en algún momento. Pero hay una profecía bien clara, dice, el cóndor del sur, que se refiere a Sudamérica, entrará en alianza con el águila del norte. Entonces, me parece que los indios, llamados indios norteamericanos, que son, digamos, muy espirituales, que son casi como nosotros, no son rubios ellos, no son casi como latinos o mexicanos, ¿ya?
entonces entrarán en alianza seguramente en algún momento ellos como originarios de Norteamérica y también canadienses obviamente para pedir que se paren las guerras, que se paren todo aquello, porque hay una alianza. Y sabemos que los indios Hopi han tenido contacto con los extraterrestres en el pasado y tienen profecías. Sí. Como le digo, esto se va a ir armando de poco a poco el rompecabezas y vamos a llegar a la gran conclusión de que va a haber un orden mundial de luz y el otro gobierno, un nuevo orden mundial de tinieblas. Unos que van a implantar microchips y hay otros que van a hacer frente a aquello, porque no toda la humanidad va a estar de acuerdo, como ganado que le sellen, ¿no? Exactamente. Entonces, va a haber alguien que va a decir, bueno, yo no lo hago. Y claro, ellos dicen, el que, bueno, no soy tan religioso yo, no, pero un poquito he estado leyendo la Biblia donde dice, el que no tenga el sello o de la bestia no comprará. Bueno, y si fuera así el caso, si es que fuera como dice la Biblia, entonces entraríamos en esa como una revolución, ir en contra de un nuevo orden establecido, ¿no? Seríamos prácticamente todos revolucionarios porque no vamos a aceptar que nos sellen. Inclusive dice, si uno tiene el chip y ya no quiere estar con el gobierno de ese tiempo, le van a pagar, ya no va a tener ni sus cuentas bancarias, ni en este caso la comunicación por internet, porque ahí va a estar todito, la identificación, todo, correos electrónicos. Por eso que, si usted se fija, para un celular ya le piden la cuenta de Google, ¿ya? Entonces Google lo maneja todito, desde celulares, WhatsApp. Exacto, Google está manejando absolutamente todo en este momento. Y Google está así, ahorita con el gobierno de acá. Claro, esa es la cosa. Como le digo, van a ocurrir muchas cosas y hay que estar atento porque se vienen cosas bien complicadas. Como decía en la Biblia también, que vuelve y se repite, que hay que estar atento a las señales. Hay muchas señales que tenemos que estar, los movimientos que están dando, incluso... Se ha logrado determinar que la Gendarmería Nacional Argentina era la más capacitada de poder hacer ese movimiento, digamos, de soldados y todo aquello para poder visualizar a ver qué sucedía, porque en ese tiempo, lastimosamente, en nuestro país, o sea, Bolivia, tanto el ejército y policía o gente de rescate no era capacitado, o sea, dependíamos mucho. Si había un desastre, tenía que venir helicópteros argentinos, chilenos, paraguayos, de donde sea, para hacer rescate, digamos, en caso de desastre, ¿no? Y en este caso ha sucedido un hecho de otra naturaleza, pero que sí, efectivamente, han tenido que participar otra gente foránea, ¿para qué? Para hacer la investigación y llevarlo, en este caso, los norteamericanos también, el aparato a los Estados Unidos. Don Juan, una pregunta. Prácticamente el aparato que cayó y toda la explosión que hubo, dicen que fue más o menos unos 150 kilómetros a la redonda, que se esparcieron muchas partes. Ahora, de toda esta gente que vivía en ese pueblo, que era aproximadamente unas 800 personas en ese tiempo, mucha gente tiene, aparte que vieron cuando cayó, pero gente tiene que haber quedado, aunque sea con muestra o algo de ese aparato, o vieron, o muchos testigos, porque el aparato mientras cayó, mientras llamaron a todas estas personas, mientras llamaron a Argentina, vinieron de Estados Unidos, tiene que haber permanecido en el sitio hasta que fue removido por los norteamericanos. Entonces... Y yo tuve... Sí, dígame. Sí, yo tuve la oportunidad de hablar casualmente, como con usted, con una persona particular. O sea, yo le estaba comentando de otros asuntos y justo él me dijo, yo soy de La Mamorra, en Tarija. Y él, bueno, yo ahorita tengo 45 años, en ese tiempo yo tenía mis 7 años de edad, ¿no? Y el señor era ya un poquito mayor, digamos, que él me dice, yo tenía en ese tiempo mis 15 años, él me cuenta. Yeah. Yo pude ver, me dice, o sea, se vio el impacto y mis papás me dijeron que no salga, él me dijo, ¿no? Que no salga. Y porque habían visto, según lo que el señor cuenta, que sus padres le habían dicho, vimos unas criaturas saliendo, porque es un lugar lleno de plantas, todo aquello, o sea, hierba, unas criaturas con aspecto amarillento, o sea, piel amarillenta, pero con unos trajes azules metálicos, que se perdieron hacia la selva, o sea, hacia el fondo. Algunos han debido estar heridos, me dice, porque no entendíamos qué eran todas esas cosas, él me cuenta. ¿Pero no dijeron exactamente cuántos eran? Se los vieron pasar 3, o sea, uno parece más herido, mal herido, y los otros 2, o sea, caminando muy lento. Y él dijo, no sabe, porque eran niños, ¿no? O sea, muchachos, y les hicieron tener miedo. A los pocos días vinieron los militares bolivianos, o sea, las horas, una hora, 2 horas, 3 horas, porque había un puesto militar ahí.
les dijeron que se callen y que no hablen a nadie. Y de ahí vinieron ya los militares norteamericanos, donde les dijeron que también no tenían que hablar, sino se iban presos, lo que les habían dicho. O sea, entonces, asustaron a la gente, a la población. Sí, en otras palabras, el aparato no se destruyó, o sea, no ha habido fragmentos. Seguramente que se estrelló, impactó, se hizo tal vez como un acordeón, pienso yo. Y de ahí los seres que han salido malheridos. Ahora, no se sabe si han rescatado cuerpos o no, porque cuando vinieron los militares norteamericanos, ya cuenta la historia esta, ya se dice que llegaron, lo taparon totalmente con bolsas, con cosas ahí que ellos tienen, y no dejaron ver a nadie, pero tenía el tamaño, dice, de 2 jeeps grandes, bueno, lo que dicen, y bueno, vaya a saber qué tipo de jeep, ¿no? Si son militares sí, o los actuales, ¿no? Entonces eran 2. O sea, prácticamente pienso yo por la estatura que ellos mencionan, señor que en ese entonces muchacho, eran de baja estatura, pero yo le dije, no son, o sea, yo tenía unas fotos de los extraterrestres cabezones, ¿no? Él me dijo, no, tenían aspecto nuestro, eran de cabello un poco rubio, o sea, cabello rubio, color oro, ¿ya? Y tenían trajes de color azul metálico. Entonces, ese es el relato. Ahora, había uno que arrastraba su pie, dice, y que dejaba una mancha sin color, o sea, medio acuosa, no tenía, digamos, sangre como nosotros tenemos. Y los otros 2 se adelantaron y se perdieron hacia el fondo, donde había hierbas. Eso es el relato. Entonces, en otras palabras, pienso que tal vez han muerto las criaturas, han debido hacer un rastrillaje y se los llevaron. O sea, eso ya es especulando, pero generalmente eso hacen los militares, ¿no? Claro, como lo que pasó en Roswell, lo que ha pasado en diferentes partes, cada que cae esto, pero lo raro, o sea, lo que yo siempre me pregunto es una cosa. Cualquier ovni que caiga, cualquier objeto volador de estos que cae en cualquier país, siempre los americanos como que tienen la potestad de llegar, como que ellos saben lo que ha pasado, llegan, tienen el mando de hablar con los militares, lo que sea, que todo el mundo se aparte, que llegaron ellos y ellos toman posesión del aparato. Y nadie, como en este caso en Bolivia, ni siquiera el gobierno decir, no, esto es propiedad nuestra, cayó aquí y se queda aquí para ser investigado aquí. O sea, siempre hacen esto. O sea, en todas partes del mundo, nadie ha dicho en algún país, alguna nave que ha caído, esto se queda aquí, es prácticamente posesión nuestra y aquí se investiga. Llegan ellos y se llevan todas las cosas. Ha pasado en España, ha pasado en muchas partes. Pero otra pregunta, que en lo que estaba leyendo, había un doctor que dice que él fue al sitio y que vio, y logró ver, creo que era uno de los doctores de la Fuerza Aérea, y logró ver, dice que, como usted decía, la nave nunca se desintegró, estaba intacta y que era muy brillante y que donde cayó todo había quedado todo como una desolación, todo arrasado. Ahora, ¿se acuerdan el caso Roswell? Que la persona que sacó el material decía que era como papel. Entonces, en el caso Roswell sí se desintegró la máquina, sí se dañó, pero que acá la máquina decía que él vio que era tan brillante que todo estaba desolado, pero que estaba intacta la nave, que había muchos vidrios que explotaron de las casas aledañas, pero la nave estaba intacta. Ahora la pregunta es, cuando se llevaron, usted que conoce el lugar, usted que está en su país, ¿qué tanto para llevarse una nave de esa, por dónde tendrían que pasar ellos, si se la llevaron terrestremente o se la llevaron por helicóptero? ¿Cómo fue? Bien, el relato se dice es que han sido por esos helicópteros con 2 hélices, turbohélice me parece que le llaman los militares, que están ahí al servicio de las Fuerzas Armadas. Ahora, el lugar es bien diferente. Esto está justo, actualmente hay una carretera que conecta, o sea, por todas las poblaciones hacia las fronteras se ha hecho muchas carreteras, hay acceso. En ese tiempo los pobladores comentan que no había carretera, había que entrar a territorio argentino para volver a ingresar a territorio boliviano hacia el lugar del impacto. No es que, digamos, de Bolivia llegaban y se distribuían ahí directamente, porque en ese tiempo no había carreteras. Bueno, así eran como de mula, o sea, senderos de mula o de caballo, nada más. Pero entonces, ¿qué sucede? Actualmente hay digamos, la facilidad de poder llegar a los lugares, en este caso la Mamora, todos, pero en sí el Cerro El Zaire está más allá, o sea, no está sobre la carretera, prácticamente está hacia donde es un montón de hierbas, un montón de plantaciones, o sea, plantas, o sea, es casi como una pequeña selva, o sea, no hay acceso directo porque es selvático y hay que subir. Ahora, el zanjón en ese lugar es como una herida, cuando uno se hace en el brazo, lo que queda una marca,
idéntico, pero no volvió a crecer en ese sector plantas. El resto sí está lleno de vegetación de todo tipo, pero en ese sector es como una cicatriz que hubiera quedado. O sea que Ya, hasta el obviamente día de ya hoy no nace nada ahí. nada, es como que hubiera caído rebotando, digamos, ahí, ahí, y se quedó el zanjón.